Buenos días amigos y continuamos aquí en la radio con el estudio de Levítico. Todavía no hemos salido de Baikra, porque en el versículo 11, que para nosotros parece algo, cuando hablo de nosotros, hablo de los gentiles que no hemos nacido ni crecido en el contexto hebreo, ni tampoco, lamentablemente, muchas veces nos hemos acostumbrado a profundizar las escrituras en todo su contexto, en la profundidad, como nos enseña Pablo, ¿no? Que en el Antiguo Testamento, como se lo menciona, sería la Torá y la Tanaj, es sombra de lo porvenir, o sea, es una manifestación, es algo que nos tiene que mostrar todas estas cosas. Recordemos una frase de Pablo para entrar a este tema de Levítico 1:11. Pablo le dice a Timoteo: cuídate de ti mismo y de la doctrina. Y aquí vamos. El versículo 11 del capítulo 1 de Levítico, conocido como Baikra en hebreo, dice así. Baikra, recordemos que significa llamó. Y en este llamamiento santo que tenemos, dice así: y los degollará al lado norte del altar delante del Eterno, y los sacerdotes hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar al alrededor. O sea, podemos ver que está hablando de sacrificios que a veces, muchas veces, es un poco noioso y aburrido leerlo, pero tiene los rabinos han interpretado una profundidad tremenda. Una vez destruido el templo de Jerusalén, lo mismo que Yeshua, Jesús, ha dicho que Él es el templo y nosotros también somos templo del Dios viviente, habla de esta forma. Los rabinos, con respecto a este versículo, hay una opinión muy interesante y lo voy a leer. El ser humano tiene básicamente tres inclinaciones y debe aplicar todo su potencial espiritual para sobreponerse a ellas. Dichas inclinaciones son: 1. La apetencia sexual; 2. Los deseos materiales; 3. La gula. Esto de acuerdo a la interpretación rabínica, haciendo referencia a este versículo. Acerca de estas tres inclinaciones nos indica: debe sacrificarlo, cuando está hablando del sacrificio en este versículo. Vale decir, si la persona desea vencer su instinto negativo, debe en primer lugar dominar estas tres inclinaciones. La expresión al costado menciona en el versículo, se refiere a las inclinaciones sexuales. El altar se refiere a la gula, ya que hoy en día no hay sacrificios, no hay templo. La mesa se compara con el altar norte, ahí dicen el norte. Se refiere a la codicia material, de acuerdo con el versículo: desde el norte vendrá el oro. Recordemos, esto lo menciona Job o Jobbe 37:22. Y también dijeron nuestros sabios de bendita memoria, dicen los rabinos: el que desea enriquecerse, haga su oración hacia el norte. Esta es una tradición del pueblo judío. Pero me quiero detener en esto, ya que los sacrificios físicos no están más, físicamente, de animales y el templo y todas estas cosas. Recordemos siempre la frase que decía Pablo. El rabino Shaul Pablo decía que todo esto era figura. O sea, hablamos de la Torá, era figura de lo porvenir. Hablamos de la figura de lo porvenir, decía él en aquel entonces, por nuestra vida. Metafóricamente hablando, este sacrificio es eliminar nuestra esclavitud en la apetencia sexual, los deseos materiales y la gula. Todo lo que es exceso, todo lo que gobierna tu vida es idolatría. Todo aquello que tiene control de tu vida es idolatría. Por eso aquí, ¿cuántas veces el Señor nos habla a través de su palabra? Misericordia quiero y no sacrificios. O sea, ya esos sacrificios de animales ya no van. Pero sí también nos habla otra cosa, en otra escritura y en otro contexto, que el Señor está buscando de nosotros sacrificio de alabanza. ¿Y cómo lo alabamos al Señor? Despojándonos del viejo hombre. El viejo hombre está viciado de estas cosas. El viejo hombre está viciado de la esclavitud sexual,
de los deseos materiales y la gula. Estos tres van de acuerdo a la explicación que dan los rabinos del versículo 11 de Levítico. Interesante, ¿verdad? Qué bueno que podamos aplicarlo. No está diciendo aquí el Señor que no podemos anhelar una casa en lo material, que no debemos comer o que no tenemos tener relaciones con nuestra esposa. No, no está hablando de eso. Está hablando de la esclavitud a estas cosas. A la apetencia sexual, los deseos materiales y la gula. Por eso el apóstol Pablo, este gran rabino que visitó la tierra y utilizó el Señor para predicarnos a nosotros, a los gentiles, decía esto: que todo me es lícito, mas no todo me conviene. Que el Señor nos bendiga y podamos interpretar esto para nuestra vida en esta mañana. Shalom Ubrajó, y si alguna de estas cosas te tienen esclavos, si eres esclavo de la pornografía, si eres esclavo de la gula, o inconscientemente a veces no nos damos cuenta, estamos embutidos en lo material, esclavizados en lo material, férmate un momento, para un momento, detente un momento y torna al Señor como Él quiere, en presentarte ante Dios como un sacrificio agradable. Shalom, ubrajó, paz y bendición.